¿Y si el momento en que Moisés exhaló su último aliento no marcó el fin, sino el principio de algo que ningún hombre había previsto? ¿Y si su muerte no cerró el libro, sino que activó una cadena de eventos tan sobrenaturales, tan cargados de propósito divino, que cambiarían para siempre el destino de Israel? 7 hechos extraordinarios, algunos gloriosos, otros inquietantes, emergieron como ecos del cielo, sacudiendo la tierra. Pusieron a prueba a un nuevo líder, tembloroso, revelaron antiguas promesas olvidadas y abrieron paso a una guerra invisible que ya se estaba librando detrás del velo. Porque mientras uno descendía en silencio al polvo, otro ascendía al llamado. Esta no es solo la historia de un profeta que partió, sino del Dios que nunca deja vacíos sin propósito. Lo que comenzó en la cima del Monte Nebo no fue el fin de una era, fue el inicio de una misión que haría temblar a reyes, ángeles y hasta al enemigo mismo. Y en los primeros instantes de esa transición sagrada ya se oían pasos y una espada desenvainada brillaba en la penumbra. Si crees que Dios sigue moviéndose incluso en medio del silencio, deja tu comentario abajo y suscríbete, porque lo que se revelará hoy podría cambiar la forma en que ves la muerte y el llamado que nace después de ella. El aire en la cima del Monte Nebo era delgado y frío, pero no soplaba con violencia, más bien parecía susurrar entre las piedras, como si respetara la solemnidad de aquel instante. Moisés estaba solo. Ningún sonido de campamento, ningún eco de voces humanas. Solo el susurro del viento y el crujido suave de su manto al moverse. Delante de él, la tierra prometida se extendía como una pintura viva. Desde Dan hasta Berseba, colinas onduladas, palmeras lejanas, campos fértiles y la línea plateada del Jordán reflejando la luz del sol. Era hermosa, era real, pero no sería suya. Dios estaba allí, no en una zarza ardiente esta vez, ni en una columna de nube. No había fuego, ni terremoto, ni trueno, solo presencia, inconfundible, silenciosa, viva. Moisés, con los ojos ya gastados por los años y el alma fatigada por 40 años de liderazgo, no hablaba. Solo miraba. Había guiado un pueblo entero a través del desierto, había desafiado imperios, hablado con Dios cara a cara, pero su destino final era este: ver sin entrar. No había tristeza en sus ojos, solo una quietud que no era resignación, sino aceptación. Como quien termina un libro largo y lo cierra con gratitud. Allí, en la soledad más sagrada, ocurrió lo inexplicable. No hay palabras que lo describan del todo, porque las Escrituras apenas lo insinúan. Y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Pero la tradición hebrea va más allá. Dice que murió por un beso divino. Que no fue la vejez, ni el desgaste, ni el cansancio lo que apagó su vida, sino un acto de ternura celestial. El soplo del Creador reclamando a su amigo. Ningún hombre estuvo allí para ver ese beso, para escuchar ese suspiro final, para marcar ese instante con luto o ceremonia. Fue un momento entre dos seres que habían caminado juntos por años, a través del juicio y la misericordia, la duda y la fe. Y entonces Dios mismo lo enterró. El silencio envolvía la cima del Monte Nebo como un manto espeso, interrumpido solo por el murmullo del viento que acariciaba las piedras antiguas. Allí, donde la tierra parecía tocar el cielo, el cuerpo de Moisés yacía sin tumba visible, sin monumento, sin ritual. Pero no estaba solo, porque algo sagrado se había desplegado en ese rincón del mundo. Un acto tan íntimo que ni los ángeles se atrevieron a mirar de cerca. El texto dice que Dios lo enterró allí, en el valle frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy dónde quedó su cuerpo.
No es una figura poética, es un hecho deliberado. La tierra que Moisés vio desde lo alto no fue testigo de su paso, sino de su despedida. Y esa despedida no fue marcada por la presencia de un sacerdote ni por las lágrimas de una multitud. Fue sellada por el mismo aliento que un día le habló desde una zarza ardiente. La tradición más antigua dice que Moisés murió por la boca del Señor, que no fue una enfermedad ni un accidente, sino un susurro, un beso, como si Dios mismo, al ver cumplida la misión, descendiera para cerrar sus ojos con sus propias manos. La muerte no como castigo, sino como regreso. No como ruptura, sino como culminación. En el valle las arenas del desierto ocultaban más de lo que revelaban. Y lo que Dios hizo con el cuerpo de su siervo no fue un gesto de ocultamiento, sino de protección. Porque sabía lo que vendría después. Sabía que el corazón humano, tan propenso a la idolatría, podría convertir el sepulcro en santuario y los huesos de un hombre en objeto de veneración. Por eso la tumba fue silenciada. Por eso ningún altar fue erigido. Lo que se selló ese día fue mucho más que una vida que terminaba. Fue el cierre de una etapa espiritual, de una forma de relación con lo divino basada en la ley, en la voz del profeta, en el liderazgo visible. Ahora vendría algo distinto, una nueva voz, un nuevo modo de guiar, pero no todavía, porque entre el silencio de la cima y la promesa del valle, algo más comenzaba a agitarse en el mundo invisible. En algún lugar, más allá del polvo y del tiempo, una sombra se alzaba. Mientras los hombres lloraban la partida de Moisés en las llanuras de Moab, en una dimensión que los ojos no podían ver, el mundo espiritual se movía. No con trompetas, sino con alerta, no con duelo, sino con vigilancia. Porque lo que acababa de ocurrir en el Monte Nebo no solo cerraba un ciclo terreno, también activaba una tensión celestial que había estado contenida por generaciones. La muerte de Moisés no fue indiferente al enemigo, fue una señal. Y como un depredador que olfatea el momento débil, él vino. No por el alma del profeta, sino por su cuerpo, un cuerpo que había tocado las tablas del testimonio, que había caminado con Dios cara a cara, que había partido el mar y hecho brotar agua de la roca, un cuerpo que cargaba historia, poder y memoria. Era más que un cadáver, era un símbolo, y Satanás lo quería. Pero antes de que pudiera reclamarlo, otro apareció, silencioso, resplandeciente, inamovible, Miguel, el arcángel de la guerra, el protector de Israel. No descendió con espada en alto ni con palabras altisonantes, descendió con una sola frase: el Señor te reprenda. Ese momento, tan breve que solo ocupa una línea en la carta de Judas, es uno de los más densos en toda la historia bíblica. Allí, entre cielo y tierra, se libró una batalla sin violencia visible, sin rayos ni truenos. Solo dos presencias frente a frente, en un terreno que no pertenecía ni a uno ni a otro. Porque ese cuerpo, ese polvo santificado por la obediencia, no era negociable, era posesión del cielo. Y así como Dios había descendido para besar a Moisés en su último suspiro, ahora enviaba a su guerrero para custodiar lo que le pertenecía. La historia de Moisés no terminaba con una lápida, terminaba con una sentencia invisible: este cuerpo no es tuyo. Y en el eco de esa sentencia comenzó a tejerse la próxima historia, una que el polvo apenas empezaba a susurrar. El valle permanecía en silencio. Las piedras que ocultaban el cuerpo de Moisés no hablaban, pero el cielo sí lo hacía. Nadie en Israel sabía lo que ocurría, ni los ancianos, ni los sacerdotes, ni siquiera Josué. Mientras el pueblo guardaba luto a la distancia, una presencia oscura se acercaba al lugar que Dios había sellado con su propia mano. No venía con pena,
Venía con intención. Satanás, el acusador desde el principio, había estado observando y ahora se presentaba ante un cadáver. No buscaba el alma de Moisés. Esa ya pertenecía al Altísimo, sino su cuerpo. Lo quería, lo reclamaba, como si tuviera algún derecho sobre él, como si pudiera usarlo, como si pudiera convertir lo sagrado en espectáculo. Pero no vino solo, porque antes de que pudiera extender la mano sobre aquel polvo, una luz lo interrumpió. No una llama, sino una presencia, no una voz humana, sino una autoridad que descendía con una sola misión: impedir lo impensable. Era Miguel, el arcángel, el guardián de lo eterno, el defensor de Israel. Y entre ellos, en ese terreno invisible a los ojos del mundo, se alzó una confrontación que no requería espadas ni fuego. Bastó una frase: el Señor te reprenda. No se discutieron doctrinas, no se presentaron argumentos. Miguel no acusó, no insultó, no cayó en provocaciones. Solo invocó la única autoridad que tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. Y en esa única frase quedó expuesta la profundidad del conflicto. No era una batalla de fuerza, era una batalla de propiedad. Ese cuerpo, sellado por un beso divino, no podía ser tocado, no podía convertirse en reliquia, no podía ser transformado en ídolo. Satanás no lo quería por compasión, lo quería porque sabía lo que representaba. Un cuerpo puede morir, pero un símbolo, si es mal usado, puede desviar naciones enteras. Por eso el cielo lo defendió. El aire era denso, como si el universo mismo contuviera el aliento. No había rugidos ni explosiones, solo esa tensión sagrada que antecede a los momentos decisivos. Miguel no avanzó ni retrocedió, simplemente se mantuvo firme, como una muralla, entre la oscuridad y lo que pertenecía a Dios. No necesitaba otra arma, porque cuando Dios ha hablado, el silencio de sus enviados se convierte en juicio. Satanás sabía que no ganaría, pero eso nunca lo detuvo antes. Su estrategia no era obtener el cuerpo por fuerza, sino por engaño, por legalidad torcida, por manipular el valor de lo que Moisés había sido. Si lograba desviar el recuerdo, si podía convertir el sepulcro en altar, el liderazgo de Josué comenzaría bajo una sombra corrupta, porque un pueblo que adora restos olvida la voz del que llama hacia adelante. El conflicto era más que simbólico, era una lucha por el futuro. Lo que estaba en juego no era el cuerpo de un hombre, sino la dirección de una generación. Miguel lo sabía. Y por eso no discutió. Porque no se trata de debatir con el enemigo, se trata de reconocer quién tiene la autoridad para cerrar una historia. En el mundo visible, Israel seguía llorando. 30 días de luto, de memoria, de silencio, sin saber que mientras recordaban al profeta, el enemigo intentaba convertir ese recuerdo en prisión. Moisés debía ser honrado, pero no inmortalizado. Debía ser recordado, pero no seguido más allá de su llamado. Su tarea había terminado, y ahora era el tiempo de alguien más. Por eso Dios lo ocultó, para proteger al pueblo, no por misterio, sino por misericordia, para que nadie regresara al monte buscando restos, buscando señales donde solo debía quedar obediencia. El pueblo no necesitaba un monumento, necesitaba una dirección, y mientras el cuerpo quedaba protegido en la tierra, el llamado seguía vivo en el cielo. Cuando las Escrituras, siglos más tarde, aluden a ese momento en una sola línea, el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Lo hacen sin adornos, sin contexto, como si el lector debiera ya intuir la profundidad de lo que se había desatado. Pero los antiguos sabían que no era un simple episodio, era un eco del principio, cuando otro cuerpo, el primero, fue reclamado por el polvo.
y Dios prometió que la serpiente no tendría la última palabra. Así también aquí, el enemigo no pudo tocar lo que Dios había sellado. El cuerpo de Moisés no fue robado, ni venerado, ni siquiera encontrado. Su tumba no se convirtió en peregrinaje, porque su historia no era para ser adorada, era para ser continuada. El mismo Dios que lo tomó por la mano cuando era un fugitivo en el desierto, ahora lo despidió como solo un padre puede despedir a un hijo que ha regresado a casa. Y mientras la tierra volvía a cerrar sobre los restos del profeta, algo en el cielo quedó marcado. No se trató de una victoria en términos humanos, sino de una afirmación silenciosa. Los que pertenecen a Dios, incluso en su muerte, no son abandonados al enemigo. La fidelidad de Moisés no fue su escudo. Fue la fidelidad de Dios la que lo rodeó incluso en el sepulcro. Más allá de los lamentos de las tribus, más allá de la memoria que se apagaba lentamente en las llanuras de Moab, quedaba en pie una verdad. Cuando Dios entierra algo, no deja la tumba abierta. No para que la adoremos, no para que la temamos, sino para recordarnos que su propósito no muere con los hombres, solo cambia de manos. Y justo cuando el polvo parecía asentarse sobre la historia, una nueva voz se preparaba para hablar. No para repetir lo anterior, sino para señalar hacia adelante. Porque si uno había partido, otro estaba siendo llamado. Y ese llamado estaba a punto de romper el silencio. El llanto descendía por las llanuras como una neblina espesa. Durante 30 días, Israel detuvo su andar. Nadie alzó espada. Nadie emprendió camino. Los cánticos se apagaron y los rostros, antes endurecidos por años de desierto, se quebraron en silencio. El líder se había ido y con él una generación entera de memoria viva, de milagros, de juicio y misericordia. Josué estaba entre ellos, pero no con ellos. Permanecía apartado, como un muro que observa sin rendirse al temblor. No lloraba en voz alta, pero su corazón estaba desgarrado, porque más allá de la pérdida de un mentor, él cargaba ahora el peso de una herencia que no había pedido, de una responsabilidad que nadie más podía tomar. Lo habían visto caminar junto a Moisés, ascender montañas, permanecer cuando otros huían. Pero ahora, en esta hora callada, no había vara en su mano, ni nube sobre su cabeza, solo el eco de una generación preguntando, sin palabras, ¿quién los guiaría ahora? Josué no respondía, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que aún no le correspondía hablar. El duelo tenía su ritmo, y el cielo también. A cada amanecer, el campamento despertaba sin dirección. A cada noche se apagaban las antorchas sin plan. No era desorganización, era espera. Algo latía en la quietud, algo no humano, pero profundamente humano al mismo tiempo. El alma de un pueblo preguntando si la promesa aún era suya, si la muerte de Moisés había cerrado el pacto, o si solo lo había transformado. Josué recorría los límites del campamento sin dar órdenes. Escuchaba a los ancianos, miraba a los niños jugar con piedras, acariciaba con los ojos las tiendas abiertas. No necesitaba proclamar su llamado, lo sentía arder en el pecho, pero no lo dejaba salir, porque antes de ser líder debía aprender a habitar el silencio que Moisés le había dejado, y todavía Dios no había dicho una palabra. Pasaron los días y el sol del desierto no dejó de arder sobre las cabezas inclinadas. En cada rincón, el recuerdo de Moisés seguía presente. Su voz aún parecía resonar entre las piedras del campamento. Las historias de sus gestos, sus juicios, su intimidad con el Eterno, circulaban como brasas encendidas en la memoria colectiva. Pero la llama viva ya no estaba, solo quedaban cenizas.
Y ante ese vacío, Josué aguardaba no por cobardía, sino por reverencia. El liderazgo no se hereda por cercanía ni se impone por fuerza. El liderazgo verdadero es confirmado por el cielo, y Josué lo sabía. Por eso su silencio no era miedo, era obediencia. No se apresuró a sentarse en el lugar de Moisés, ni a levantar su tienda más alta, ni a reunir al pueblo. Esperaba que hablara aquel que realmente dirigía la historia. En el interior de su tienda, Josué oraba sin palabras, observaba la luz cambiar sobre la tela, recordaba cada vez que Moisés había descendido del monte con el rostro encendido, recordaba la ternura del profeta hacia los débiles y su ira contra el pecado. Recordaba la fuerza en sus manos cuando sostenía la vara y el temblor en su voz cuando suplicaba por el pueblo. Josué no temía a los enemigos. Había visto a los gigantes de Canaán, había sentido la promesa, pero lo que ahora enfrentaba era distinto. Era la sombra de un hombre que había hablado con Dios cara a cara. ¿Cómo se camina después de alguien así? ¿Cómo se guía un pueblo que aún llora al que partió? El pueblo necesitaba dirección, pero Josué no se movía, porque sabía que solo un sonido podía quebrar aquella pausa sagrada. No el grito de una multitud, ni el toque de trompetas, solo una voz. Y en las alturas invisibles, esa voz ya comenzaba a inclinarse hacia la tierra. Y entonces, sin aviso previo, sin trueno ni nube, la voz descendió. No vino con eco ni estruendo, sino con la claridad que solo tienen las palabras pronunciadas desde la eternidad. Josué, que había esperado en silencio, escuchó su nombre no desde una multitud, sino desde la misma fuente de la vida. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y cruza este Jordán. No hubo consuelo ni explicación, solo verdad y mandato. Dios no llenó el vacío con nostalgia. No se detuvo a reconstruir la figura del profeta perdido. Simplemente marcó el paso siguiente, como si dijera: el tiempo de llorar ha cumplido su propósito. Ahora es el tiempo de moverse. Y en esa orden, corta como una espada y profunda como un río, Josué supo que no estaba llamado a repetir a Moisés. Estaba llamado a seguir al mismo Dios. El pueblo aún temblaba, las tiendas estaban aún teñidas de duelo, pero cuando Josué salió de su tienda aquella mañana, sus pasos ya no eran los de un ayudante. Algo había cambiado, no en sus ropas, ni en sus palabras, sino en su espíritu. La promesa ya no era un rumor antiguo, era un llamado que ardía en su pecho. Desde la cima del liderazgo, Moisés había descendido a la tierra. Desde el silencio del siervo, Josué había sido levantado al mando. No había multitudes aplaudiendo, no había ángeles visiblemente descendiendo, pero el cielo acababa de hablar, y con eso bastaba, porque cuando Dios dice, levántate, no, solo te pide que camines. Está despertando en ti lo que fue sembrado en el desierto, lo que maduró en el quebranto, lo que fue formado en la sombra de otro, para que ahora florezca bajo su luz. El suelo temblaba bajo los pies de los sacerdotes al acercarse a la orilla del río Jordán, cuya furia era conocida por todos. La corriente desbordaba los límites, un muro líquido que impedía cualquier avance, un obstáculo físico y espiritual. Pero había algo más aguardando en las orillas de lo desconocido. El aire estaba cargado de oración silenciosa, el pueblo en espera, Josué con la mirada clavada en propósito y temor, y el arca del pacto a punto de abrir camino. Fue en ese instante cuando el primer sacerdote pisó el agua. Sin alarde, solo un paso de fe, y entonces el milagro, las aguas obedecieron. Retrocedieron de las orillas, se detuvieron en medio del cauce impresionantemente enfurecido, abriendo un camino seco por donde el pueblo avanzó, como si el desierto jamás hubiera sido la travesía, sino el preámbulo de la promesa. Y Josué, allí,
presenciando la danza silenciosa entre fe y presencia, entre el milagro y el suelo que ahora podía ser pisado, ordenó algo que nadie olvidaría. Mandó que del centro del Jordán, donde los pies que cargaban el arca permanecieron firmes, surgieran 12 piedras. Hombres de cada tribu las alzaron sobre los hombros, cargando no solo rocas, sino el peso de la memoria colectiva. Esa noche acamparon en Gilgal, la rotación, lugar donde la vergüenza de Egipto se desvanecería. Allí, Josué ordenó que las piedras fueran apiladas, formando un memorial resplandeciente bajo el cielo silencioso. Cada piedra era testigo de que Dios había detenido las aguas. Había abierto un camino donde parecía imposible que lo hubiera, y mientras algunos levantaban lápidas sobre arenas antiguas, Josué ordenó otra pila de piedras, esta vez en el lecho mismo del río, sumergidas, invisibles a los ojos de la multitud, como marcas destinadas no solo a los vivos, sino al cielo atento, como recuerdos protegidos, guardados en los recovecos de la tierra. Esas piedras hablan de fidelidad y promesa, de un pueblo que cruza por lo que cree, no por lo que ve. Son señales eternas, porque aun cuando el río vuelve a fluir y la memoria parece ser llevada por la corriente del tiempo, el cielo recuerda. Y cuando hijos y nietos pregunten por el significado de aquel montón de piedras y de aquel secreto sumergido, la respuesta vendrá con voz de eternidad, porque el Señor secó el Jordán delante del arca. Y estas piedras sirven de memorial para siempre. El polvo aún no se había asentado cuando los últimos pies cruzaron el lecho seco. Y aún así, en medio del asombro colectivo, Josué se detuvo. No corrió hacia adelante, no celebró con gritos de victoria. Permaneció quieto, mirando hacia atrás, hacia el cauce que había contenido el paso de millones. Allí, justo donde los sacerdotes seguían firmes, con los hombros arqueados bajo el peso del arca, mandó colocar las piedras del segundo memorial. No eran para ser vistas, no eran para ser contadas, eran para ser recordadas por aquel que ve en secreto. Mientras los hombres levantaban las piedras sumergidas, el silencio del cielo parecía inclinarse sobre el río, porque había algo sagrado en marcar un milagro donde ya no se podría volver. Una señal que no hablaba de gloria visible, sino de obediencia escondida. La tierra, allí mismo donde el agua había sido detenida, se convertía en testigo, no para la generación presente, sino para aquellas que aún no habían nacido. Cuando el último sacerdote salió del cauce, el Jordán volvió a fluir. Como si nada hubiera pasado, como si el río no hubiera sentido el paso de un pueblo entero. Pero bajo sus aguas, las piedras seguían allí, invisibles, pesadas, silenciosas, como la fe de aquellos que cruzan sin ver, como la voz de Dios que actúa sin necesidad de aplausos. Al mirar atrás, Josué no buscaba trofeos, buscaba raíces. Sabía que el cruce no era una hazaña militar, era una consagración, una separación entre lo que fue y lo que será. Porque en la historia de los hombres, cruzar un río puede parecer solo un cambio de geografía, pero en 1900, la historia de Dios, cruzar un río siempre es una transformación. Y así, con los pies aún marcados por el barro seco del milagro, el pueblo puso sus tiendas en un lugar nuevo. La tierra prometida no comenzaba con espadas, comenzaba con memoria. La noche cayó sobre Gilgal sin alardes. Las tiendas se levantaron lentamente, como si las manos que las armaban aún dudaran de que realmente habían cruzado. Los más viejos miraban el suelo como quien busca señales de que la promesa se ha vuelto tangible. Los niños corrían, sin comprender aún que estaban pisando un suelo que sus padres solo habían soñado. Y Josué permanecía de pie. El viento soplaba desde el Jordán como un murmullo antiguo. Traía consigo el eco de generaciones que no alcanzaron a ver ese día.
Recordaba los cuerpos caídos en el desierto, los clamores entre las dunas, las veces en que la fe vaciló y el juicio cayó como fuego. Y sin embargo, allí estaban, no por su fuerza, no por su número, sino por la presencia que había caminado delante. El arca, aún en el centro del campamento, brillaba bajo la tenue luz de la luna, no como un objeto de poder, sino como señal de cercanía. Dios estaba allí, no solo porque las aguas se habían abierto, sino porque había sido Él quien les ordenó avanzar antes de que eso sucediera. En ese orden simple y absoluto, pisen el agua, estaba el secreto de todo. La fe no espera garantías, la fe obedece. Y ahora, en ese nuevo territorio, Josué no daba discursos, no organizaba ejércitos, no distribuía tierras. Lo primero que hizo fue erigir el memorial. 12 piedras visibles, una por cada tribu, una señal para las generaciones futuras, para cuando el fervor se apague, para cuando la rutina intente borrar lo sagrado, para que nunca olviden que caminaron sobre el fondo de un río y no se mojaron los pies. Las piedras sumergidas hablaban a Dios, las visibles a los hombres, porque todo verdadero paso en la historia del pueblo no solo debe ser vivido, debe ser recordado. La tierra prometida no comienza con conquista, comienza con memoria, y con la certeza de que aquel que les hizo cruzar ya los espera del otro lado. El aire en Gilgal no tenía el calor abrasador del desierto, pero algo más lo volvía denso, una quietud solemne, como si incluso la tierra aguardara. Ya estaban en Canaán. El Jordán había quedado atrás. Pero antes de que pudieran tomar una ciudad, antes de que se empuñara una lanza, Dios volvió a detenerlos, no para entrenar ni para planificar, sino para marcar, no con estrategia, sino con identidad. En medio del campamento, la orden descendió clara como el cielo de la mañana. Circuncidad al pueblo. No solo a los jóvenes, sino a toda una generación nacida en el desierto que aún no había sido sellada. Habían cruzado el río con los pies, pero aún no habían cruzado el corazón. Y así comenzó el acto. No hubo espada enemiga, pero sí cuchillos de piedra. El dolor no vino de fuera, sino de dentro. El pueblo entero fue inmovilizado en obediencia, los cuerpos detenidos, los gritos contenidos. Allí, en la tierra prometida, antes de la conquista, vino la herida, porque Dios no permite avanzar con las marcas del ayer. El Egipto que habían dejado atrás no estaba solo en la geografía, estaba aún en la carne. Y Gilgal, cuyo nombre significa remover, se convirtió en el lugar donde esa herencia fue cortada. Allí, entre tiendas y sombras, Dios removió la vergüenza, no con palabras, sino con un corte. No era castigo, era alianza. El polvo del desierto había curtido sus pies. Las noches sin dirección habían templado su espíritu. Pero ahora la entrada a la promesa debía ser sellada con sangre, no como precio, sino como pertenencia, no como sacrificio, sino como señal. Y mientras el pueblo yacía inmóvil, sanando bajo el cielo abierto, el enemigo en Jericó cerraba sus puertas con temor, no porque Israel avanzara, sino porque Dios había acampado con ellos. La herida sanaba lentamente en Gilgal, pero algo más comenzaba a despertarse en el alma de Josué. El pueblo estaba quieto, pero él no podía dormir. Había cruzado el río, había obedecido la señal del pacto, pero aún no había una estrategia. Aún no había instrucciones para la guerra, solo silencio y promesa. Una noche se alejó del campamento, solo, sin escoltas, sin antorchas, sin planes. Caminaba en círculos por los alrededores de Jericó, tal vez contemplando las murallas que se alzaban como un desafío imposible. El corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por esa expectativa sagrada de quien sabe que algo está por suceder.
Y fue entonces, sin anuncio, que lo vio un hombre, de pie, sosteniendo una espada desenvainada. No había ruido, ni resplandor, ni palabras aún. Solo la figura quieta, firme, envuelta en una autoridad que no se explicaba con la vista. Josué se detuvo. Su mano no fue a buscar su arma, sino que hizo la pregunta que cualquier líder, confundido entre lo divino y lo humano, debía hacer. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta fue una llama que cortó la oscuridad. No, yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. No sí, no, solo presencia, una que no toma partido humano, porque no viene a unirse a nuestras causas, viene a revelarnos la suya. Josué no respondió. Cayó al suelo, no como general ante un superior, sino como siervo ante su Señor. En ese gesto, en esa postración silenciosa, la verdadera batalla ya había sido ganada. Antes de los muros, antes de las trompetas, antes del grito, porque la conquista no comenzaría con una estrategia, sino con rendición. El cielo no busca aliados, busca obedientes. El suelo estaba seco bajo el rostro de Josué. No habló más, no negoció, no pidió garantías, solo escuchó, y mientras sus rodillas tocaban la tierra, el comandante del ejército celestial le reveló el terreno sagrado en el que pisaba. «Quítate las sandalias», dijo, «porque el lugar donde estás es santo». Esa no era Jericó, era un umbral, no de piedra, sino de espíritu. El eco de esa frase, la misma que Moisés había escuchado frente a la zarza ardiente, ahora se encendía en la memoria del nuevo líder, y allí comprendió, no se trataba de liderar como Moisés, sino de obedecer al mismo Dios. En esa quietud abrasadora, sin mapas ni espías, Josué recibió las instrucciones más extrañas que un guerrero podría imaginar. No asedio, no escaleras. No gritos, solo pasos. Durante 6 días, el pueblo marcharía alrededor de la ciudad, en silencio. Solo el sonido de los pies sobre el polvo. Solo las trompetas sacerdotales interrumpiendo el aire. El 7º día darían 7 vueltas, y entonces un grito, no de guerra sino de obediencia, y así fue. Los muros de Jericó no cayeron porque fueron golpeados. Cayeron porque fueron rodeados por una fe que ya había sido probada en el silencio, en el corte, en la postración. No fue el sonido el que quebró las piedras, fue la presencia, porque cuando el corazón del pueblo ya pertenece enteramente a Dios, no hay muralla que se sostenga en pie. Jericó no fue conquistada, fue entregada. Y allí, entre el estruendo del derrumbe y el polvo elevándose hacia el cielo, la historia del pueblo cambió para siempre, no por su fuerza, sino por su rendición, porque toda victoria verdadera comienza mucho antes del campo de batalla. Comienza cuando uno se quita las sandalias y decide no caminar más por su cuenta. No fue la muerte de Moisés lo que cerró una historia, fue el silencio de Dios y lo que vino después. Desde un entierro secreto en la cima del monte, hasta el eco del derrumbe en las murallas de Jericó, cada paso, cada pausa, cada mandato trazó un hilo invisible que unía el cielo con la tierra. Dios no dejó vacíos, no permitió que el duelo se convirtiera en idolatría, no entregó la tierra antes de haber transformado los corazones. Un cuerpo fue defendido por un arcángel. Una generación fue marcada por la obediencia. Un río se abrió para quienes no dudaron en mojarse los pies, y una ciudad cayó sin espadas, porque el verdadero combate ya había sido vencido en la intimidad de la rendición. Moisés partió, pero la promesa siguió caminando. ¿Y tú? ¿En qué parte de ese viaje estás? Tal vez aún lloras lo que perdiste. Tal vez esperas que Dios hable. Tal vez estás frente a un río imposible. O tal vez te acercas a un muro que no cede. Pero en
Cada instante Él sigue siendo el mismo y su propósito no se detiene. No necesitas entender todo, solo dar el siguiente paso. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: cuando todo parece haber terminado, es entonces cuando Dios empieza a moverse. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a dejar tu comentario. Comparte lo que más te tocó, lo que estás enfrentando, o simplemente una palabra de fe. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Seguiremos caminando juntos por estas sendas antiguas, donde cada silencio encierra un llamado y cada piedra una promesa.